¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a Mundo Legal, donde simplificamos lo complicado. Y hoy, una cosa bien importante, vamos a hablar de una parte del juicio de amparo. Todo mundo hemos oído, ya se amparó, ya le dieron una suspensión, ya no voy a poder ejercitar acciones contra él. Entonces, el juicio de amparo es una cosa muy complicada, así que vamos a empezar definiéndolos y específicamente en este capítulo vamos a hablar de qué es la suspensión en un juicio de amparo. Maestro Cosme, bienvenido. Muchas gracias, como siempre. Pues con el gusto de saludarlos, pues eso pasa mucho, ¿no? A veces oímos, y le dieron la suspensión provisional, y ahí como que uno entiende, ¿no? De qué se trata. Dices, bueno, pues se paralizó el juicio, pero cuando dices, y le dieron una suspensión definitiva, a veces se confunde con la idea de que ya ganó el amparo, ¿no? Y eso es muy curioso porque el amparo tiene la característica de que se inicia ante un juez federal y, y se va resolviendo primeramente la suspensión provisional, luego la definitiva, sin conocimiento de el que le llamamos tercero interesado, es decir, de la contraparte. Entonces, es muy preocupante a veces para las personas que le digan, híjole, me acaban de notificar un amparo y ya lo perdimos. ¿Cómo que lo perdimos si te lo acaban de notificar hace 20 minutos? Pues sí, es que ya le otorgaron la suspensión definitiva. Por eso es importante conocer a qué se refiere cada una de estas dos. Primeramente, el amparo, pues es un juicio para proteger derechos humanos, para protegerse de autoridades, de alguna arbitrariedad o algún error que hayan cometido. Em, una característica que tiene el juicio de amparo es que paraliza las acciones que hayan continuado. Por ejemplo, en materia penal, deja de estar a disposición del juez penal, el detenido, y pasa a estar a disposición del juez federal. Eso no implica que salga en libertad, ¿eh? En otro caso, por ejemplo, vamos a pensar en un juicio de arrendamiento, ¿no? El hecho de que otorguen una suspensión para evitar un lanzamiento implica que de momento, eso es muy importante, de momento no se va a efectuar ese lanzamiento, sino que se va a efectuar dependiendo del resultado de la sentencia de amparo. Pero eso no es la suspensión definitiva. Para que a lo mejor pueda ser esto un poquito más sencillo de entender, les voy a platicar cómo es el procedimiento cuando se inicia un juicio de amparo. Pues la persona empieza con su demanda, el juez la recibe, analiza si es viable admitirla y si se pidió esta suspensión, es decir, esta paralización temporal del procedimiento, va a decir, bueno, paralizo temporalmente este procedimiento hasta que tengamos una primera audiencia donde voy a decidir si paralizo durante todo el tiempo que dure el juicio. Entonces, ahí está la primera diferencia de la suspensión Provisional y la definitiva. y la definitiva, que no quiere decir que ya ganaste el juicio de amparo. Exacto. Solo o la voy a detener tantito en lo que yo tengo más elementos como juez para determinar si la voy a detener durante todo el juicio. Ujú. A eso se refiere con la diferencia. Exactamente. Ok. La otra es, la tengo que pedir. Es parte de lo que la demanda de amparo se tiene que pedir. Y bueno, algo muy interesante es que la tienes que garantizar. Esa parte se comete mucho el error de que se diga, bueno, pues ya le otorgaron la suspensión, se la concedieron y ya ni modo, ¿no? Nos vamos a tener que esperar. La realidad es que no, siempre se fija una cantidad. Yo he visto que hay garantías de cientos de miles de pesos solamente para paralizar el procedimiento y al final si se pierde, ese dinero va a favor de la contraparte. Eso es bueno porque, pues, entonces ya como que amortigua un poco, ¿no? El de haberse tenido que retrasar en el cumplimiento porque de una sentencia, porque bueno, además de que la debe de pedir el juez, perdón, el quejoso ante el juez, ante que se inicie el juicio de amparo, debe de garantizarse y no debe de causar un perjuicio al orden público e interés social. Entonces, con estas características, si se analiza, pues hay muchos casos en los que sí se debe de negar la suspensión. Yo les diría, pues cuando recibamos una notificación de que hay un amparo en el que nosotros podamos tener un interés contrario a ese quejoso, es decir, a ese promovente del amparo, pues tendríamos que atenderlo pronto para ver si todavía alcanzamos a entrar dentro de la audiencia de la suspensión definitiva. Porque bueno, en esa ya van a decidir si durante todo el juicio de amparo se va a mantener, ¿no? Detenido el procedimiento. ¿Qué va a pasar en un caso así? Si le dan a alguien la suspensión definitiva, pues va a saber que mientras haya otorgado la garantía que se haya fijado,
el procedimiento o el acto. Vamos a poner como ejemplo, ¿no? Uno muy clásico, el lanzamiento, contra alguien que ya se le ordenó desocupar el inmueble, viene el amparo, le otorgan primero la provisional, desde que se notifica la Y provisional. desde la provisional tiene que garantizar. Sí. Ok. Entonces, ahí la realidad es que la audiencia de la suspensión definitiva generalmente va a unos cuantos días de la suspensión provisional. Es muy común que vaya 5 o 7 días, entonces realmente es muy poco común que se garantice en la provisional. Esa pues pues nada más se le notifica, ¿no? A la autoridad y al propio quejoso. Ya en la definitiva, cuando se va a resolver si van a suspender el procedimiento durante todo lo que dure el juicio de amparo, que puede durar bastante, sobre todo cuando tiene varias instancias. En un caso así, ahí podríamos, eh, pues, pues manifestar, ¿no? Si no estamos de acuerdo, manifestar por qué no debería de otorgarse la suspensión, si la garantía que se fijó en la provisional es menor o hacer un cálculo, ¿no? De cuánto estimamos que debería de garantizar, porque bueno, esta fijación del monto que se debe de aportar por parte del quejoso para que efectivamente se siga suspendiendo los efectos del juicio, pues deben de cubrir los daños y perjuicios que a mí como tercero interesado, vamos a pensar, ¿no? Como acreedor, como arrendador, me va a causar el hecho de que yo no recupere ese inmueble, por decir un ejemplo, ¿no? Pero puede venir en varias cosas. Puede venir una suspensión contra un embargo, puede venir una suspensión inclusive en materia familiar, una suspensión en materia fiscal. El caso es que la lógica siempre es lo mismo. Como le vas a causar un perjuicio al otro, debes de garantizar. En el caso de arrendamiento, ¿qué tendría yo que garantizar? ¿La sentencia de todos los meses que ya el juez dijo que me debe más los que se acumulen? Más bien ahí la lógica va en función de cuánto, bueno, ya se ha establecido por resolución de tribunales federales que un juicio de amparo en promedio dura 6 meses. Entonces le hacen un cálculo, dicen, bueno, pues ya te fijaron aquí que debes 400,000 pesos de renta, si le ponemos un interés de acuerdo con lo que se pactó en el contrato del 20% anual, pues entonces de esos 400,000 pesos, pues vamos a ponerte el 10% porque corresponde a 6 meses, ¿no? Entonces, más o menos ahí, por ese monto va la lógica de cómo calcular las garantías. Lo interesante es que la autoridad que fija esta garantía tiene que hacer un cálculo y exponerlo de una manera pues inteligible para que los justiciables, las partes, ¿no? En el juicio de amparo puedan comprender por qué causa se está fijando la garantía en esos términos. Ya. Entonces, suspensión provisional, nos queda claro. Se va a definir, la definitiva son 7, 8 días posteriores. Ajá. Hay que garantizar. Vuelven a hacer otro cálculo si te van a dar la... La definitiva, generalmente ahí hay algo muy interesante porque, bueno, cuando se notifica a la autoridad responsable, es decir, porque, bueno, debemos de entender que en un juicio de amparo no demandamos a un particular, demandamos a una autoridad. Que haya por ahí un tercero interesado, vamos a pensar una relación de arrendador-arrendatario y hay un juez que ordenó un lanzamiento, ¿no? No demandamos al arrendador, el arrendador es un tercero interesado porque él tiene interés en que se ejecute esa orden de lanzamiento y quien está demandado propiamente es la autoridad. Entonces, en el momento en el que la autoridad es notificada, debe de rendir algo que le llaman informe previo. Este informe previo se refiere al hecho de que vayamos bueno, la autoridad nos diga si es o no cierto el acto. Eso es muy importante que nos diga. Y algunas otras características nos puede decir, pues a lo mejor, ¿no? Mandar una copia de la sentencia, nos puede mandar una copia del documento base o algún elemento que pueda aportar para efectos de que la autoridad tenga más elementos para resolver en la audiencia, le llaman audiencia suspensional, donde se va a determinar lo de la suspensión definitiva. Es muy común que la misma garantía que se fija por los elementos propios que le aportó el quejoso sea la misma que se fija en la provisional y en la definitiva, pero también pues llega a suceder que con los otros elementos que aportó el juez o inclusive el tercero interesado al entrar en el procedimiento haya un cambio y bueno, pues ya se pueda determinar pues una modificación, ¿no? de esta suspensión. Entonces, no es necesario, más bien, no se estila mucho garantizar inmediatamente en la provisional. No. No, No, es que es muy rápido el procedimiento, entonces es raro a lo mejor, ¿no? Si hay un interés muy grande y una posibilidad muy inminente de que te ejecuten de que te ejecuten el acto que estás reclamando, pues a lo mejor sí valdrá la pena, ¿no? Y esa misma garantía pues podría servirte para la definitiva.
pero la realidad es que no es algo muy común, pero en la definitiva es común que cuando hay realmente un interés y una posibilidad, porque bueno, el juez para decidir si otorga o no la suspensión tiene que hacer un análisis de algo muy interesante que le llaman el buen derecho aparente, que se refiere, o algo que también le llaman la apariencia del buen derecho, que se refiere a qué tantas mínimas posibilidades tienes de ganar. Si de plano el juez ve que estás alegando pura tontería, pues seguramente va a negar la suspensión, aunque la realidad es que como el juicio de amparo realmente uno puede aportar elementos hasta el momento de la audiencia constitucional, que esta es otra audiencia donde ya realmente se va a resolver el juicio de amparo, hasta entonces todavía tú puedes poner elementos, ya no cambiar los hechos, ya no cambiar los argumentos, ya no añadir actos reclamados, pero sí añadir formas en las que lo puedes probar. Por ejemplo, ha sucedido que de repente pues no se logra probar algún acto al momento de presentar la demanda, el juez dice, bueno, pues le doy su derecho hasta la audiencia y el último día de la audiencia, 5 minutos antes, se presenta el documento idóneo y con eso tienes para ganar el amparo. Entonces, ante esa posibilidad, la realidad es que el juez pues te da la opción, ¿no? De que puedas suspender el procedimiento y ya después pues se resuelva, ¿no? Si ya en la audiencia constitucional, en el momento del amparo, te dicen, pues ¿sabes qué? No tienes la razón, pierdes tu garantía. Pero algo que sí también pasa mucho es que no se otorga la garantía. O sea, simplemente pues, la gente dice, bueno, pues ya me dieron la suspensión, con permiso, ahí nos vemos cuando se acabe el juicio de amparo. Pero tampoco va por ahí. Si normalmente cuando se otorga la suspensión definitiva y se fija la garantía para esos efectos, se dan 5 días solamente para cubrir ese importe. Y si no se cubre o no se exhibe, ¿no? A lo mejor una póliza de fianza, pues ya se puede ir con el juez que está, o con la autoridad, ¿no? Que está viendo el trámite del amparo y decirle, oye, Lo garantizo. no me garantizó. Y ahí pues viene el efecto de que el juicio de amparo se podrá resolver, a lo mejor, ¿no? En el último de los casos, dices, pues, ¿qué crees que sí ganaste? Pero ya me lanzaron. Entonces ahí habrá que analizar pues qué tan posible es restituir las cosas, ¿no? Por eso hay una cuestión ahí muy interesante que se debe de considerar dentro de la suspensión, que es la posibilidad de fracturar o de dañar la materia propia del amparo, que en este caso, volviendo al tema del lanzamiento, podría ser la posesión. Y por otro lado, qué tanta viabilidad, qué tan buen derecho parece tener, ¿no? De una vista, a lo mejor no entrando tanto al fondo, pero sí analizándolo de una manera, pues digamos que superficial. Bueno, pues ahí lo tienen. Suspensión provisional o suspensión definitiva. No todo está perdido. Se tendrá que resolver en la sentencia del juicio de amparo. Eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias por estar en Mundo Legal, donde simplificamos lo complicado. Bienvenidos a Contratos Renta, la plataforma que te permite formalizar adecuadamente todas tus operaciones. No necesitas ser un experto para desarrollar actas, contratos, convocatorias, convenios, sesiones y más. Entra a nuestro sitio, escoge de nuestro catálogo el documento requerido, completa un cuestionario intuitivo de las condiciones negociadas, dale nombre a tu archivo, descarga el Word si quieres hacer cambios importantes, o bien puedes usar el PDF si consideras es tu documento. Con Contratos Renta, haz tus contratos más rápido y menos complicado.